Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de la Salud, donde hoy día tenemos un tema muy importante y muy interesante con un invitado muy especial. Pero primero vamos a presentar a la presentadora. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Priscila? Así es, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es parálisis facial periférica. Y estamos con el doctor Pri. Así es, aquí tenemos la bienvenida al doctor Brian Apaza, que es docente de la Universidad Unifrance. Entonces, doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, ¿no? Aquí feliz por estar en el streaming de Unifrance, ¿no? En la cápsula para ver los temas de salud. Y hoy hablar de un tema interesante que es la parálisis facial periférica. Sí, no, Doc, y realmente es un tema bastante importante y yo creo que todos alguna vez hemos escuchado acerca de esto, pero hoy día lo vamos a definir y vamos a aprender de la mano de un profesional calificado. Entonces, doctor, empezando la entrevista, ¿nos podría definir qué es la parálisis facial periférica? Para hablar de la parálisis facial periférica, primeramente es una afección que pasa en lo que es la parte del séptimo par craneal, ¿no? De un nervio que es el nervio facial, que es el que va a inervar a los músculos de la cara, ¿no? Y esto se debe a una situación en la cual vemos que es una causa desconocida como tal. No tenemos, por ejemplo, algo definido que puede causar esta patología. Entonces, el 90% de estas personas que sufren de parálisis facial periférica pues tienen, digamos, una causa idiopática, así se la denomina, ¿no? Entonces no hay, digamos, una causa definida, pero entre el 10% que tenemos, que son los que a veces presenta esta patología, son por causas tumorales, causas vasculares, compresivas, y también hay unas causas infecciosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, como el virus del herpes simple tipo 1, que es una causa muy también que se ha visto en los pacientes que tienen parálisis facial periférica. Y doctor, ¿cuál es el rango de edad en los cuales, digamos, podría dar esta patología? A ver, dentro de lo que es la parte de la prevalencia en cuanto a la edad, se ha visto que la edad en promedio entre los 20 a 60 años son los que mayormente presentan esta patología, ¿no? Esta afección de la parálisis facial periférica, que se presenta, como estamos viendo en la imagen, perdón un poquito para darle el contexto, con una asimetría facial, así le vamos a decir, como una desigualdad a nivel de las hemicaras, ¿no? Con la pérdida de lo que es las arrugas en la frente y también no poder cerrar el ojito, ¿no? Como estamos viendo, y también con la pérdida de un surco a nivel de entre lo que es la nariz y la boca, y con el desvío de la comisura al lado sano. Entonces, se presenta entre 20 a 60 años, y lo que pasa es que también hemos tenido casos pediátricos en algún caso, pero no ha sido muy frecuente. Pero el grupo etario que mayormente presenta es entre los 20 a 60 años. Perfecto, Doc. Entonces, ¿qué otros signos o síntomas podrían acompañarnos teniendo esta enfermedad? Porque ya nos explicó qué es la parálisis, primero que sería la parálisis periférica. ¿Qué otros signos de alarma podríamos tomar en cuenta para esta enfermedad? Muy bien. Como ya hemos comentado, toda la parte clínica que tiene nuestro paciente, pero además hay que destacarle que antes que debute con esta asimetría facial, las personas empiezan en algunos casos con una alteración en el oído, como se denomina hiperacusia, como que sienten que la sensibilidad auditiva aumenta, con un adormecimiento en la hemicara afectada y a veces con un dolor de cabeza, ¿no? O sea, lo que le denominamos cefalea. Entonces presentan parestesias o el adormecimiento, cefalea, dolor de cabeza y un aumento de lo que es la sensibilidad auditiva. No siempre ocurre en todos los casos, en algunos de forma asintomática ya debutan con la asimetría, o sea, pasa que han descansado bien y al día siguiente ya tienen toda la patología, ¿no? Entonces es algo bien súbito que pasa en estos pacientes. ¿Y cuál sería el tratamiento a seguir después de haber el paciente sido diagnosticado? Ya. Como verán, el diagnóstico es clínico, como le mencionamos en medicina, o sea, a través de los signos y síntomas.
pero a veces nos apoyamos con algunos exámenes complementarios o exámenes de gabinete, como por ejemplo los potenciales para ver la parte del impulso nervioso, como la electromiografía y la electroneurografía, que nos va a apoyar. Pero también hay que ver la parte que se llama de un tratamiento que lo vamos a ver multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ustedes verán que la cara es la primera impresión, ¿no?, ante la sociedad. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque la estética a nivel de la parte de la región facial es elemental. Entonces, ¿qué he tenido en mi experiencia? Muchos de estos pacientes me vienen con depresión. ¿Por qué? Porque tienen la cara chueca, así le vamos a decir, ¿no? Simetría sensorial. Entonces ellos, por ejemplo, ¿qué le pasa a un estudiante de la Unifrance, ¿no? Ocha, y tiene examen. Y cómo va a venir a clases, ¿no? O sea, cómo va a entrar y todos le van a mirar. Entonces, ahí empezamos un factor importante, que es el psicológico. Ya el mental, hacemos un tratamiento farmacológico a través de antiinflamatorios, que les decimos, como los corticoides. Y después empezamos con la parte de la rehabilitación a través de ejercicios fisioterapéuticos y también lo que es la parte de sesiones de fisioterapia que van a ayudar a mejorar esto. Y obviamente esto va a estar acuñado con lo que es la parte de el efecto de encontrar también la causa probable que esté desarrollando esto. O sea, a veces nosotros tenemos que hacer una interconsulta con el otorrino, con el neurólogo y hasta mismo con el traumatólogo también en un caso. Entonces son las especialidades o neurocirugía que nos van a apoyar para también llegar a la etiología, porque hay personas que sufren constantemente también la parálisis facial periférica. Y Doc, ya que nos explicó respecto al tratamiento que puede tener esta enfermedad, pues, ¿qué tan importante es tomar un tratamiento oportuno ante esta patología? Como algo preventivo, como te digo, no podemos predecir que le va a dar parálisis. Lo que sí puedo recomendar y a la población y a los estudiantes y a los familiares de los estudiantes es que cuando debuten, ¿no?, o tengan ya la asimetría, no esperen al último para hacer el tratamiento. Si ya debutan, hoy me da la parálisis, ya debo ir al centro de salud o al hospital para hacer el tratamiento. Se ha visto que cuanto más rápido empezamos el tratamiento, mejor evolución favorable va a tener el paciente. Perfecto, Doc. Y respecto a esto, yo creo que también ahí en casa pues nos han escuchado y dijeron, no sé, tal vez remedios caseros, que alguna vez escucharon que alguien tuvo parálisis facial ya y la abuelita vino, ok, te voy a masajear con esto, etcétera. Respecto a los remedios caseros, que yo sé que usted, doctor, los conoce muy bien, ¿qué tan efectivos o qué tan recomendables son ante esto? A ver, esto es de acuerdo a la idiosincrasia, como comentamos más antes, ¿no?, contigo, Priscila, sobre el tema de la parte natural, ¿no? O sea, las personas o los pacientes, sus familiares, muchas veces tienen, digamos, la idea de que poniendo diferentes situaciones en el paciente van a mejorar. Uno de estos, por lo más, vamos a empezar por lo más inherente para mí que he encontrado en los relatos de los pacientes, es ponerse excremento de chancho negro, ¿no?, que es uno de ellos, el excremento de un bebé, ¿no?, que esté caliente, porque hay que ver la parte de la terapéutica. ¿Qué es lo que hace? Es para generar calor. Como está paralizado el nervio, lo que provoca es que pues se reactive el impulso nervioso y uno es la calor, ¿no? Entonces ponen eso para que otro se ha visto sensibilizando al nervio facial a través de algunos como la ruda, la nuez moscada, que pueden, digamos, activar un poquito la sensibilidad a nivel de lo que es la parte olfatoria, que tiene relación con la parte gustativa, ¿no? Entonces les ponen ahí y empieza también a funcionar en algunos casos, en algunos no. Entonces son remedios, algunos se han puesto también compresas calientes, solamente compresas calientes húmedas, que han permitido también activar, pero de entre las que generalmente hay este tipo de idiosincrasia, pensamiento de la gente, pues son esas, las más conocidas. Perfecto, pero usted, la recomendación que aquí nos da un profesional sería primero acudir a un centro de salud, ¿verdad? Porque muchas veces podemos empeorar el cuadro clínico si usamos estos remedios en primera instancia.
Sí, lo que pasa no es tanto para ayudar a la patología, sino es que a veces ha visto que se le pone y hasta hay quemaduras de primer grado en la región facial, ¿no? Entonces ya es otro efecto a lo que tenían que curar, ¿no? Entonces vienen con lesiones dermatológicas, ya vienen a nivel, en algunos casos hemos visto con inflamación como una celulitis a esta región a nivel mandibular, que puede haber en algún caso, o partes importantes de quemaduras leves que obviamente por ejemplo, han lesionado la piel, ¿no? Entonces ya no es recomendable en ese aspecto. Entonces es mejor que la población sepa que cuando ya tenemos un problema de parálisis facial y ven que ya tienen la simetría, deben acudir a un centro de salud o a un hospital para poder iniciar rápidamente el tratamiento. Y doctor, en el cuadro clínico que presenta el paciente, ¿todos se recuperan en un lapso de cuánto tiempo? ¿Hay otros que pueden ser más graves? Ya, muy buena pregunta. Miren, yo en esta parte de atención a pacientes con parálisis facial periférica he hecho un estudio, ¿no?, sobre una parte experimental. Yo como médico rehabilitador he hecho un tratamiento alternativo a los que ya les he comentado, pero que es un tratamiento fuera, que es base a terapia neural. En eso hemos hecho un tratamiento que se ha iniciado con un grupo experimental de 20 pacientes, ¿ya? De los 20 pacientes se ha visto que en algunos casos hemos tomado en cuenta que algunos venían debutando, o sea, debutaban hace 2 meses, 3 meses, otros hace un mes, hace 15 días, 10 días, o sea, su aparición era irregular, pero tenían los criterios de inclusión para entrar en el grupo experimental. Lo que yo he sacado como conclusión, he visto que los que tenían más de 3 meses con la parálisis, su recuperación era más larga. O sea, el pronóstico era de medio a favorable, pero llevaba un buen tiempo. A los que realmente, digamos, tenían, digamos, de un mes a 15 días, su recuperación era más rápida. Entonces, eso hemos visto en cuanto a la parte de la investigación. Es relativo porque no hay, digamos, que hacemos tratamiento 2 meses, 3 meses, puede tardar, puede ser rápido, pero en cierta manera, si cumplen todos los tratamientos, tarde o que temprano se va a recuperar el paciente. Así es, doctor. Y bueno, vamos a seguir con más información después de esta breve pausa. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Yo cuando sea más grande sueño con ser una actriz muy famosa y aparecer en todas las películas que salen en el cine, con esos artistas y monstruos. Además que todos me pidan autógrafos cuando camine por la alfombra roja. Y ganar muchos premios. ¿Crees que pueda? Ahora volvemos de la pausa donde vamos a continuar con la entrevista con el doctor Apaza. Doctor, bueno, ya que dejamos en claro pues los parámetros de esta enfermedad, pues podríamos diferenciar lo que es una parálisis facial periférica y una parálisis facial central. Sí, evidentemente nosotros necesitamos a la hora de hacer el examen físico aclarar esa afección que pueda haber.
Pero el tema de ahora es parálisis facial periférica. Entonces, cuando hablamos de la parálisis facial periférica, hablamos de una lesión del séptimo par craneal por fuera del tallo encefálico, ¿no? Eso que fuera del sistema nervioso central. La característica es que a nivel clínico se va a presentar con la lesión de toda la hemicara, ¿no? Como habíamos mencionado, con el borramiento de lo que es las arrugas de la frente, el no poder cerrar el ojito, ¿no? Cuando le dicen al paciente cierre el ojito, no puede cerrar el párpado, ocluir, y se va hacia arriba lo que es la córnea, y entonces se produce como el signo de Bell, ¿no? Y obviamente la parte de la comisura, ¿no? Y toda esta parte. En la central, la diferencia es que se afecta dentro de lo que es el tallo cerebral, o sea, en el sistema nervioso central, como no fuera, ahí adentro. Entonces, ahí ya el paciente puede ser por una lesión frecuente, que otro día podemos hablar de lo que es el accidente cerebrovascular, ¿no? Los ACVs, lo que conocen como embolias, ¿no? Las embolias, entonces ahí el paciente ya no tiene toda la hemicara, sino el cuadrante inferior, ya sea el derecho o el izquierdo, dependiendo a qué hemisferio esté afectado. Si es el derecho, pues va a afectar el izquierdo, y si es el izquierdo, el derecho, y también con compromiso del cuerpo más. Sí, Doc, y acotando a lo que usted mencionaba sobre el accidente cerebrovascular, muchas veces es pues asociado esto. Entonces dicen, no, tuviste una parálisis facial, entonces es un ACV. ¿Cómo podemos diferenciar de esto para que las personas no se asusten o sí tomen las precauciones necesarias en el caso que sea? Bueno, yéndonos a otro punto del accidente cerebrovascular, ¿no? Las embolias isquémicas o las mismas embólicas, la situación es clara, como te vuelvo a decir. Estos pacientes obviamente presentan otra sintomatología, a veces tienen un dolor de cabeza intenso, mareos, hasta tienen sensación de que vomitar, y además tienen una sensación, digamos, de pérdida de la conciencia, ¿no? Es otro tipo de sintomatología. Lo único con la relación con la parálisis facial es que esto ya es de origen central, la parálisis central, entonces va a estar un cuadrante nada más. Y eso aparece después del evento vascular del ACV. En cambio, en la parálisis facial periférica, como te voy a decir, está el paciente de forma tranquila y de pronto solamente tiene un compromiso a nivel de la cara, nada más. Un dolor ligero puede haber en algunos casos, pero no es tan grave como el del ACV, ¿no? Esa es la diferencia importante, ¿no? El otro sí te puede llegar hasta una pérdida de conciencia, mareos, un dolor de cabeza intenso, y vas a tener que requerir una atención de emergencias. Perfecto. Y doctor, cuando digamos te llega a dar esta parálisis facial periférica, ¿qué síntomas puede ocurrir en el paciente? O sea, ¿te puede, no sé, palpitar los ojos o te está adormeciendo la cara un poco? Como les decía en el anterior bloque, estos pacientes presentan, por ejemplo, hiperacusia, como le decimos, un aumento de la sensibilidad al oído, adormecimiento en la cara, parestesias, ¿no? O disestesias. Y el otro también presentan a veces, en algunos casos, alteración en el gusto, ¿no? La disgeusia. Entonces tiene una alteración por un nervio, que es la cuerda del tímpano, que va a afectar. En ese momento lo más recomendable es acudir al doctor, o puedes, no sé, calmarte con un té. Claro, puede tomar medidas sintomáticas, ¿no? Puede ser, o sea, no te digo que todo esto va a ocurrir en 100%. Uh-huh. Se ha visto que en algunos no presentan nada. O sea, están tranquilos y, o sea, mis pacientes me decían, he dormido tranquilo, doctor, pero en la mañana me he levantado y sentía que no podía cerrar mi boca. Entonces, ya me miré al espejo y he visto que está mi cara chueca. Entonces no hay en todo caso. Entonces, si es que presentara, claro, un analgésico puede ser, ¿no? Para esas medidas. A mí alguna vez me ha pasado eso y nunca he tenido parálisis. Entonces es algo relativo, que puede o no pasar. ¿Implica el estrés acá? El estrés se ha visto que es una causa que puede condicionar a lo que es el aumento de la presión arterial por lo que es la parte del simpático, ¿no? Y obviamente la frecuencia cardíaca, todo eso. Una de las causas para que debute una persona con parálisis facial entre el poco porcentaje, el 10%, ¿no? Vasomotor, puede ser el hecho que tenga continuidad con los vasos arteriales potentes, como que tenemos las carótidas, ¿no? Entonces eso va a hacer que de cierta manera
sensibilice este nervio y pueda debutar con parálisis facial. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene estrés, no todos debutan con, o no tienen parálisis facial, digamos, pero sí tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial. Ustedes saben, cuando son estudiantes, cuando tienen un finaldito, están pues taquicárdicos, hipertensos, están nerviosos, ¿no? Entonces, eso es un cambio vasomotor que hay, pero no todos tienen parálisis facial. Entonces, se da una causa que puede estar condicionada por el estrés también. Entonces, Doc, si bien sabemos que esta enfermedad pues es una enfermedad idiopática, que no sabemos las causas, ¿cuál sería, no sé, hay alguna forma de prevenir esta parálisis facial periférica? A ver, la parálisis facial periférica, en el punto de vista que si no ha tenido, digamos, por ejemplo, ninguna vez parálisis, el paciente, o sea, está limpio, las medidas son importantes. Desde el punto de vista que vamos a hablar, como la presión arterial, como la parte, digamos, del estrés, pueden ser como que para prevenir, si estás muy estresado, todo eso, y has tenido otras enfermedades neurológicas, puede ser que podamos prevenir con los pacientes, con unos tratamientos farmacológicos. Pero si el paciente ha estado normal, no tiene ningún problema neurológico como antecedente, es poco probable, digamos, predecir algo, decir, no, te va a dar parálisis, por favor vas a tomar esto. No, solamente que hay que tener, digamos, un seguimiento como tal, y algunos presentan así nomás, ¿no? Entonces, si les aparece y estaba normal. Entonces, yo he tenido pacientes que no tienen ningún antecedente y han tenido parálisis facial. Entonces, como te digo, el 90% es idiopático. A todos le acuñan, y hablando un poquito de esto, del cambio de temperatura, de aire a frío. Sí, Doc, ¿no? Y queríamos, no sé, preguntarle respecto a eso, ¿qué tan? Porque usted nos mencionaba que si bien el grupo etario pues es factor de riesgo para poder tener esta parálisis, pues usted nos comentaba que también era por épocas, ¿verdad? ¿Nos podría ampliar más eso, por favor? A ver, es una casuística, no es, digamos, algo que está definido, pero lo que pasa es que generalmente cuando hacemos la revisión de historias clínicas, ¿no? En la investigación, al ver los diagnósticos de todo un año de una gestión, hemos visto que la mayoría pues presentaba, o sea, es el diagnóstico de la segunda mitad del año, en estos cambios de lo que es el invierno a la primavera, etcétera. Son en este tipo, ¿no? Entonces, antes que se denomine idiopático a esto, que desde causa desconocida, también le llamaban afrigori, ¿no? Eso le llamaban porque era por el cambio de frío a caliente. Pero según la ciencia no hay, digamos, algo específico que diga, por el frío, pues se ha dado el nervio facial. No hay. Entonces se ha consensuado que solamente va a ser idiopático. Pero esa casuística que nos ha parecido importante es que en enero o junio era casi poca la aparición. No digo que no había, pero en cuanto a la prevalencia, aumentaba más en la segunda mitad del año. Y doctor, cuando el paciente, digamos, ya se recupera de esta patología, ¿puede volverle a ocurrir en un futuro? Sí, puede volver a ocurrir. Es recurrente en algunos casos, no en todos, pero sí. Y algunos que sí son recurrentes y van a mal porque les da parálisis facial periférica bilateral, o sea, de ambos nervios, y es como que estuviera todo plana la cara, ¿no? Entonces es bien difícil tratar eso. Tiene un mal pronóstico en algunos casos de recuperación, ¿no? En cuanto a la función del nervio. Entonces, en algunos casos hay que realizar una cirugía o algo así. Si el caso fuera extremadamente que no podamos revertir con fármacos, con fisioterapia, con todas las medidas de terapias alternativas que te había mencionado, ¿no? Que hay bloqueos en ganglio estrellado, terapia neural y todo eso, recién se podría recurrir a una parte quirúrgica, ¿no? Pero hay que ver también la valoración del nervio, y para eso se hacen diferentes estudios para ver la funcionalidad del nervio. Pero casos complejos de esos todavía no he visto. ¿Qué tipos de estudios se realizan?
Como les había mencionado, estudios de conducción nerviosa, como la electroneurografía, que es para ver si el nervio está funcionando, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Si está haciendo lo que es el impulso nervioso. Claro. Puede ser que esté ralentizado, o puede ser que ya no haya el impulso nervioso. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces eso hay que hacerles estudios, y estudios de imagenológicos como vamos a ver la resonancia, una tomografía especializada para este tipo de casos. Y Doc, respecto a, no sé, términos coloquiales que podemos preguntar, y yo sé que allá se están preguntando, y no sé, algunas veces nos dijeron, te dio parálisis facial porque te dio el frío, te pasó el viento o algo así. Términos que se usan. ¿Qué tan cierto o no es esto? O sea, no, las personas no van a decir siempre, sí, te has hecho pasar frío, ¿no? Ese es el término común, que es el cliché, ¿no? Que hay en la parte de la sociedad, ¿no? Te has hecho pasar frío, hasta con el resfrío, ¿no? Te han destapado, o has salido rápido de casa, por eso que no tienes que sacar tu cabeza afuera, ¿no? De la ventana, te va a hacer pasar. Son cuestiones de idiosincrasia, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que es idiopático, vuelvo a repetirlo, no hay una causa, y generalmente las personas, y eso es lo que nos pasa en la consulta, ¿no? El paciente es el primero en decir, ¿por qué me ha dado eso, doctor? ¿No? Y el por qué, y entonces nosotros nos decimos, esto es así, y no entienden, ¿no? Porque hay una causa desconocida, pero será por el estrés, será por esto, ¿no? O sea, a veces un médico siempre tiene que encontrar el por qué. Los pacientes siempre vienen a última hora, ¿no? Nunca vienen antes. Prevención no hay en los pacientes. ¿Puede ser mortal esta enfermedad? En el sentido no. O sea, no nos vamos a... No es una situación de riesgo vital, porque al nervio es obviamente... Si bien es un órgano importante para la parte de la mímica facial, pero no es elemental para la vida. Ahora, las secuelas, eso es otra cosa. ¿Qué tipo de secuelas? La asimetría facial, ¿no? Entonces, como te decía, el pronóstico, puede ser favorable, pero a larga data. Claro. Y en algunos casos, eso me olvidé decirte, que algunos también no se pueden recuperar por lesión del nervio. Ya, el nervio puede ser lesionado. Y esas secuelas importantes nos van a tratar de que el paciente tenga un problema de calidad de vida, un problema de restricción a la sociedad, psicológicos, ya se hubiera hecho. Entonces, ahí tal vez tratar de implementar con otras terapias más fuertes, ¿no? O sea, que puedan ayudar a esto para mejorar. Claro, porque la afectación del nervio puede afectar el habla o la vista o el olfato, tal vez. La vista me puede afectar también la parte del sabor, ¿no? Entonces, el sabor es elemental. Claro. O sea, una persona, por ejemplo, si es chef, digamos, que le afecte el nervio facial, es complicado, porque es parte de su herramienta de trabajo. Y el ojo, ¿no? Por eso hay que hacer también un tratamiento para proteger los ojitos, porque se reseca. Ustedes, entenderán que al parpadear lubricamos nuestras conjuntivas, y el hecho que cuando estás abierto, ¿no? Porque la parálisis ya no cierras, entonces se reseca, entonces hay que darle lágrimas artificiales, todo eso. Entonces yo pienso que esto va a ir, digamos, a mejorar, pero dependiendo cada caso, no es lo mismo, pero las conductas son multidisciplinarias, hay que abordar en diferentes ámbitos, como te digo. Perfecto, Doc, muy importante todos los puntos que nos aclaró. Y por último, ¿qué recomendaciones le daría a una persona, no sé, que acaba de tener una parálisis facial, que está asustada y que no sabe qué hacer en primera instancia? Primero, que se tranquilice, ¿ya? Primero, que tenga, digamos, la parte de poder, digamos, no entrar en pánico, porque está afectada la cara, como vuelvo a decir, y la cara es la presentación, ¿no? De imagen que tú nos tienes, ¿no? Por aquí estamos viendo la parte de la escenografía y todo eso, entonces nosotros vemos esa parte. Entonces el paciente entra en un estado de ansiedad, ¿no? O sea, se desespera, no encuentra solución y toma cualquier mecanismo. Y ahí a veces hay gente que le aconseja lo que habíamos hablado, la medicina natural, o vamos a decir la parte de la idiosincrasia. Entonces, primero tiene que tranquilizarse cuando uno tiene parálisis facial. 1. 2, tienen que tomar en cuenta que hay un tratamiento. No es que no va a haber tratamiento, hay tratamiento. Entonces, lo primero que es, segundo, hay tratamiento. Tercero, acudir a un centro de salud, como vuelvo a decir, a un hospital, a tu consultorio o a tu médico para que te dé el tratamiento ya. Y cuarto, no dejar pasar, ¿no?
tiene parálisis facial, sí, se va a recuperar, que esto te ponte y esto, lo otro, y al final no recupera nada y ya ha pasado más de 2 semanas. Y para el médico también es bien difícil también tratar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente viene al hospital y piensa que nosotros también somos magos y no vamos a recuperar de golpe esto porque es de larga data. Y se desesperan, entonces total, no está el resultado. Es que tiene que tomar tiempo. Y eso es lo que les digo, paciencia, que se va a recuperar, pero que tienen que acudir también a un centro de salud. Perfecto, Doc, y realmente a todas estas recomendaciones, toda la información que nos ha brindado, yo sé que es tanto de utilidad para nosotras como para todas las personas que nos están viendo allá en casa. Por favor, ¿nos podría brindar un último mensaje de despedida para toda nuestra audiencia? Bueno, a toda la comunidad Unifrance, ¿no? Empezando desde las autoridades, ¿no? Docentes y estudiantes, pues a seguir adelante con este programa importante, más que todo la salud, ¿no? La salud es importante por el hecho de que a veces de diferentes carreras tenemos problemas de salud. Es importante conocer más allá para que las personas también sepan cómo tratar esto, ¿no? Desde el punto de vista básico, ¿no? Entonces, hoy hablamos de la parálisis facial, mañana la próxima semana tocarán otro tema, pero es importante aprender más de salud. Un gusto y un placer he estado con ustedes, he estado cómodo en esta mañana, entonces, bueno, ha sido importante hablar sobre salud. Gracias. Muchas gracias, doctor, y realmente muchas gracias por haber venido, por brindarnos de su tiempo para poder informarnos y que todos aprendamos juntos de la mano de un profesional calificado. Volvemos. Mi proyecto se llama La Dulce Ilusión Orgánica, ya que está idealizado este producto para las personas diabéticas, ya que le ayuda a ellos a poder consumir más de 5 veces al día este producto y no les genera el alza del azúcar. Se trata de mermeladas orgánicas. Estas mermeladas están hechas endulzadas, mejor dicho, del árbol de copesí. Se empezó armando un proyecto en la materia de proyecto integrador y se inició armando el modelo Canva con una idea de negocio. Esta idea de negocio la inicié por el detalle de que en mi pueblo se produce la miel de copesí. Soy originaria del lugar de Boyuibe, de la localidad que pertenece aquí a Santa Cruz. Bueno, el haber ganado este concurso de emprendimientos verdes me ha permitido llegar hasta las comunidades de Pozo del Monte y Taquiperenda, cubriendo toda su producción. En este año 2024 se ha cumplido con el objetivo que tenía pactada mi persona y quedo muy satisfecha de haber podido participar y al mismo tiempo un agradecimiento enorme a la clínica empresarial de Unifrance y a la organización Save the Children que nos ha permitido llegar hasta Cochabamba a la feria de Toma Impulso. Luego de esta breve pausa, después de haber escuchado la entrevista con el doctor Brian Apaza del tema la parálisis facial periférica. ¿Qué te pareció, Priscila, este tema? Me pareció muy interesante porque un dato importante que nos dio y que seguro siempre nos mencionan que cuando, no sé, alguien tiene una parálisis facial nos dicen no te dio el frío o te pasó el viento, algo así. Yo sé que todos hemos escuchado alguna vez, pero el doctor nos dejó en claro que pues esta no es una causa, ¿no? Sí, así es. Nos dijo también que la prevalencia en realidad que le sucede a las personas es entre 20 a 60 años, que bueno, también nos explicó que hay mucha diferencia con el tema de la embolia, ¿no? No, sí, así es, porque muchas veces esta parálisis facial se asocia al ACV, que es el accidente cerebrovascular, pero el doctor nos explicó que es otro tipo de parálisis el cual se va a asociar a este accidente, por lo cual no es para asustarse ni tampoco pues perder la calma. Igual una de las recomendaciones que nos decía a la pregunta de qué les recomendaría a una persona que tiene una parálisis facial, pues es que, no sé, que esté con calma, que no se ponga ansioso, etcétera, ¿no? Así es, y si bien existe un tratamiento farmacológico, también puede existir un hecho en el que implique una cirugía. ¿Tú alguna vez, Priscila, te quería preguntar, has escuchado hablar de este término, no sé, que le ha pasado a familiares o conocidos, etcétera?
Sí, de hecho, esto me hizo mucho recuerdo que uno de mis compañeros igual tuvo parálisis facial porque, no sé, él me dijo que es mucho estrés, estaba muy estresado, etcétera. Y por eso le preguntamos, pero el doctor nos dejó en claro que el estrés pues no va a causar directamente una parálisis facial, pero pues puede ser, no sé, una causa más que lo puede aumentar a que pues crezca este riesgo. Y algo importante respecto a esto que podemos mencionar es sobre los remedios naturales, porque si bien el doctor incluso nos mencionó cuáles son los remedios naturales, igual estábamos hablando extra cámaras de cuáles son los que podríamos usar, etcétera. Nos dejó muy en claro que muchas veces los pacientes pues van mucho más graves de lo que ya estaban por, no sé, con quemaduras, por haberse puesto todos estos remedios, ¿verdad? Así es, puede agravar mucho el cuadro clínico del paciente al hecho de que ya no sea tan fácil, digamos, solucionar su enfermedad. Sin embargo, Pri, yo quería comentarte que no tenía conocimiento de estos términos. Realmente me pareció interesante el tema de que afecta bastante al nervio, ¿no? Sí, tanto que hecho, te puede impedir hablar o ver, etcétera. Sí, es una parálisis del nervio porque hablando anatómicamente, Cami, es que pues este problema pues va a ser directamente del nervio facial. Entonces el nervio facial tiene una inervación muy grande en la cara, entonces va a poder, no sé, afectar todas estas funciones y por eso es que estas personas van a manifestar esta parálisis. Además que una recomendación importante que tal vez podríamos recalcar a toda nuestra audiencia sería que el doctor recomendó tratar de ir lo más antes posible, inmediatamente, porque así cuanto más antes se va pues es más fácil pues arreglar y poder tener un tratamiento adecuado. Así es, Priscila, y bueno, seguiremos tocando este tipo de temas y más en las siguientes semanas. No se olviden compartirnos, darle like y comentarnos también qué otro tema quieren tocar o les interesa. Nos vemos, Pri. Sí, de hecho, muchas gracias por estar acompañándonos. Estaremos leyendo todos sus comentarios y todas sus ideas. Si quieren mandar sugerencias sobre programas, temas en los cuales quieren que hablemos, pues sería muy importante que lo podamos tocar. Así que hasta la próxima entrega. Esperemos que este programa les haya servido mucho y que pues haya enriquecido mucho la información que tienen acerca de este tema y que sobre todo hayan aprendido de la manera más adecuada. Nos vemos la próxima.